Hola a todos, soy Carlos Esquives, crítico en Fotograma Gourmet, y la idea de este podcast es comentar un poco sobre Avengers Infinity War. Ya que no voy a realizar una crítica escrita sobre esta película, de todas maneras no quería dejar de comentar algunas cosas que me parecen interesantes de esta. En principio, mi primera impresión luego de haber visto Infinity War, eh, no es que no me haya gustado. Sin embargo, hay una especie de inconveniente dentro de esta historia, y esto viene a propósito de algo que encuentro en común, por ejemplo, en una película como Spider-Man 3 de Sam Raimi. Pasa pues que en esta película hay tres villanos que obviamente traen sus propias historias, que generan sus propios conflictos. Entonces obviamente esto tiene que desarrollarse en un espacio de entre 2 a 2 horas y media, y bueno, tiende a tener por ahí una ficción de desorden, de que todo sucede apresurado, ¿no? Y es que hay mucho por contar, ya que cada historia, o más bien en este caso cada villano, requiere de un protagonismo. El caso de Infinity War no tendrá villanos, pero sin embargo tiene esta gran demanda de superhéroes, ¿no? Superhéroes que tienen su propia historia y que por cierto arrastran también temas pendientes, ¿no? Temas pendientes que el mismo espectador que ya ha visto anteriores películas del universo Marvel está a la expectativa. Solo para mencionar un caso, está esta especie de amor platónico entre Natasha y Banner. Y bueno, lo inteligente que hace Infinity War es que deja pendiente los temas pendientes. Es algo así como que, luego hablamos, ¿no? Entonces, la acción de esa forma como que es constante. La acción principal, que en este caso es Thanos buscando las gemas del infinito y los Vengadores tratando de obstruir eso, ¿no? Es de esa forma que Infinity War encuentra su orden, ¿no? No va tan apresurado como por ejemplo sucede en Spider-Man 3. Sin embargo, hay otro detalle que por ahí complica lo que es el ritmo de la acción. Y esto deviene a propósito de qué pasa, que la construcción narrativa, la estructura narrativa de Infinity War parte a través de un paralelismo. Este paralelismo obviamente va a hacer que las historias no converjan de una forma abrupta, va a hacerse de forma ordenada, y en donde siempre va a haber este conflicto principal, ¿no? De Thanos, ¿no? Ese es el conflicto esencial del cual el espectador va a estar más a la expectativa. Sin embargo, hay frenadas. Esas frenadas es a propósito de que va a tomar la posta a otra historia. El paralelismo entra en acción y de pronto como que se estanca este conflicto principal y tienes que esperar a la introducción de un nuevo superhéroe, por ejemplo, ¿no? Entonces se podría decir que esa es la gran molestia de Infinity War. Es una película que tiene muchas sobreparadas. Justo cuando el gran conflicto de Thanos está despegando, de pronto hay un nuevo semáforo en rojo y tienes que esperar a que entre un nuevo superhéroe. Obviamente cada uno exige su propio protagonismo, su propia entrada, su propio momento. Entonces, obviamente es por eso también de que hay mucha obstrucción dentro de este conflicto central. Y bueno, ya entrando a lo que es el tema de trama, y a partir de aquí vienen los spoilers. Entonces conocemos por fin a Thanos, este personaje que viene desde la primera Avenger, esta suerte de villano, villano entre comillas, porque es algo así como que un personaje ambiguo. Y desde ese sentido, bueno, ambiguo a propósito de que tiene como que pues, es una persona perversa, pero sin embargo tiene un amor paternal, tiene su feeling, ¿no? Un amor paternal en este caso hacia Gamora. Entonces como que podría decir que como que se te cae el personaje. Y digo se te cae es porque no es tan malo como parecía. Me pongo a pensar, por ejemplo, en este personaje de Bane de la trilogía de Batman, en donde al final también como que tiene un quiebre, algo así muy sentimental, muy emocional. Entonces como que pierde esa especie de encanto malévolo que tiene, ¿no? Entonces, al menos Thanos como que yo
de pronto como que me desencanto un tanto de su perversión, pero sin embargo no deja de ser interesante lo que él opine a propósito de esa misión. ¿Cuál es el porqué de coleccionar estas gemas del infinito? Es a propósito de este interrogante que Thanos manifiesta un perfil interesante. Thanos se presenta como una especie de mercenario galáctico que está movido por un propósito extremista. Este es el de emprender una depuración social, debido a que hay una limitación de territorio y también, por ejemplo, de materias primas. Es bajo ese concepto que Thanos coincide, por ejemplo, a los postulados de un pensador como Thomas Malthus, quien se refería a que la sociedad se reproducía en progresión geométrica, mientras tanto los recursos, la materia prima, los alimentos se reproducían en una progresión más bien aritmética. Una secuencia esencial para entender la motivación del titán Thanos es, por ejemplo, cuando conversa con Gamora y este le explica cómo es que las sociedades se exponen, por ejemplo, a la miseria, a la pobreza, al hambre, ¿no? Sociedades en este caso estamos hablando de que tienen una sobrepoblación. Entonces, Thanos comienza a inferir esta especie como que de cruzada en el que es preciso exterminar a una proporción de esta sociedad a fin de que la sociedad misma pueda trascender. El mismo Thomas Malthus habla sobre también de este concepto de la demografía, de cómo es que una comunidad podía sostenerse a propósito de unos medios de subsistencia que vienen desde la no concepción hasta las guerras o las enfermedades, ¿no? Entonces es algo, Malthus en este caso habla de un exterminio natural, ¿no? Sin embargo, en el caso de Thanos más bien es un exterminio que él desea realizarlo. Es una especie, o sea, se asocia a algo así como que una especie de causa mesiánica que él va a emprender. Y bueno, ya que no puede ir planeta por planeta exterminando la mitad de la población, entonces por eso es que Thanos precisa juntar esas gemas del infinito para, como dice, de un chasquido poder exterminar a la mitad de la población de toda la galaxia. Ahora, es curioso más bien, o sea, porque se podría decir que, bueno, en el caso de los postulados de Thomas Malthus, que se podría decir que es algo así como que una antesala a lo que más adelante Darwin iba a comentar sobre la selección natural, ¿no? Thanos más bien no hace una selección natural. Es curioso que por ejemplo, no haga una selección tal vez, o no mencione sobre una comunidad privilegiada que necesita sobrevivir. Se podría decir que la sobrevivencia de esta mitad es casi un azar. Y bueno, a propósito del azar, es que también el azar, o más bien el destino es un tema fundamental dentro de Avengers Infinity War. Pero antes de hablar sobre este tema del destino, bueno, a propósito de Thanos y esta especie de líder imperfecto, hay algo que puedo percibir a propósito de otras películas anteriores a esta Avengers, y es que este universo Marvel está comenzando a gestar una reflexión sobre cómo los líderes, ese líder idílico que tranquilamente podría manifestarse en estos universos, este líder idílico es una fantasía, es casi imposible. Y esto, por ejemplo, lo vemos en dos películas anteriores a esto Infinity War. La primera película es Thor Ragnarok, en donde tenemos la historia de este rey protagonizado por Anthony Hopkins, alias Hannibal Lecter, este ex rey de Asgard, que en un pasado conquistaba otras civilizaciones y mediante un mecanismo de colonización.
teniendo como socio además una hija que por cierto también luego fue escondida por este rey, ¿no? Algo así como que una especie de enterrar esta vergüenza. Luego está una segunda película que es Pantera Negra. En Black Panther tenemos más bien a un rey fratricida. Nuevamente un rey en el pasado hace algo vergonzoso y decide esconderlo. Entonces tenemos dos casos de dos líderes imperfectos que esconden un pasado que es truculento y obviamente sus hijos, porque tanto Thor y en especialmente Pantera Negra van a prácticamente a reclamar a los padres, ¿no? Entonces hay como que esta especie de juicio a posterior. En Infinity War esto parece remedarse ligeramente sobre hijos que reclaman a los padres. En este caso está el titán Thanos, ¿no? Que es un ser perverso. Mientras tanto su hija Gamora, quien reclama al padre por sus acciones. Ahora, lo cierto es que las acciones del pasado de Thanos son las mismas acciones que él somete en el presente. Sin embargo, no va a dejar de repetirse esta escena en donde padre e hija van a reencontrarse nuevamente después de tiempo y la hija va a recriminar al padre por sus acciones y el padre va a hacer sus descargos. Sin embargo, no va a haber como que un consenso, ¿no? En este caso, la hija no va a consentir a las acciones del padre. Ahora, es curioso, como les digo, esto sucede también, es puntual, sucede también en Thor Ragnarok y en Pantera Negra. Va a haber instantes en que los hijos van a reunirse también después de tiempo y curiosamente también en un espacio, algo así como que no pertenece a la realidad, algo así, ¿no? Eh, y los hijos van a recriminar a los padres. Los hijos se sienten avergonzados por los líderes de sus naciones. Tres padres en que coinciden en que se les acusa de criminales. Tres líderes que coinciden en que creen estar haciendo lo mejor para su nación o la galaxia. Y bueno, ahora antes de entrar a ese otro punto central que había comentado, que es el tema del destino, quería comentar sobre uno de los grandes atractivos de Infinity War es sin duda el protagonismo de Doctor Strange. Doctor Strange es el amo de todos estos superhéroes que aparecen así a tropel. Y bueno, ahora esto no es gratuito, esto en realidad deviene a propósito, como les digo, un tema central y casi algo así como que se podría decir, se puede percibir casi al último de la película, es el destino. Y dado que Doctor Strange puede moverse a través del tiempo y el espacio, entonces es por eso que es fundamental su protagonismo. Él a través de esa secuencia en el que puede ver millones de finales alternativos sobre cómo es que va a terminar esta guerra frente a Thanos, entonces es que su presencia es medular para lo que es este conflicto que trae un drama y a la vez también como que puede sugerir un antesala de lo que más adelante puede suceder. Pero obviamente sobre eso nos iremos enterando en las próximas películas que vayan saliendo del universo Marvel. Con esto finalizo este podcast. Muchas gracias por haberme escuchado. Les invito a que se puedan suscribir. Más adelante habrán nuevos podcasts, habrán entrevistas, coberturas, videoensayos. Y bueno, nada más. Hasta una próxima oportunidad. Chao.